Entonces le pido por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, y permítame hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 35 al 38. Mateo, capítulo 9, del versículo 35 al 38. Hago yo la lectura y le pido por favor, como siempre, que usted me siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. ¿Tenemos todos? Amén. La palabra de Dios dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, este pequeño mensaje que Jesús les compartió a sus discípulos, este paréntesis en medio de su actividad, ¿sí? Porque si usted ve los versículos anteriores, tanto en Mateo como en Lucas, que mencionan esta pequeña charla, estas pocas palabras que Jesús les dio a sus discípulos, vamos a encontrar dos cosas. Una, de que Jesús estaba cumpliendo su parte, estaba sanando enfermos, estaba predicando, como dice aquí al inicio, estaba recorriendo las aldeas para compartir el evangelio del reino. Y lo posterior a esto, que lo puede ver tanto en Mateo como en Lucas, es que les advierte no solo en el comportamiento que se debe tener en cuanto a la misión, ¿sí?, al cumplimiento de esta misión de predicar el evangelio, sino también les advierte un poquito de las dificultades, de los problemas, del terreno que van a cosechar, ¿no es cierto? Es decir, la mies, ¿sí?, es ese fruto que está listo para ser tomado. Tiene varios conceptos, pero este es el que aplica, ¿no? Es ese espacio que está listo para ser cosechado, para ir a tomar el fruto. Y dice, aquí hay algunas cosas que necesitamos que quede claro. Y lo explica posteriormente, ¿no es cierto? Dice, van a ir, no siempre van a ser recibidos, van a tener problemas, dificultades, tengan cuidado con las personas con las que se encuentren, insistan, en fin, ¿no es cierto? Yo quiero centrarme un poquito en este aspecto, en estos versículos que Jesús dice. ¿Y por qué? Porque es un inicio de año, porque estamos nuevamente retomando, como es característica de nuestra congregación, sí, el hacer una pausa a fin de año, pero tratar de retomar las cosas con el año nuevo, ¿no es cierto? Todas las actividades que realizamos aquí de carácter espiritual en la iglesia, que no son pocas. De hecho, tengo que ya fijar una fecha para hacer una reunión y tomarnos un cafecito, como también se lo ha hecho por muchos años, con todas las personas que colaboraron el año anterior, y para ver si es que podemos seguir contando con ellas en este próximo año, ¿no es cierto? Entonces, yo aspiro que sea ese cafecito en este mismo mes, en el mes de enero, para ya poder reinaugurar, por así decirlo, reabrir las actividades en el mes de febrero. Bueno, ¿qué nos dice esta porción de la palabra de Dios? Esta porción de la palabra de Dios nos dice que la iglesia, nosotros, ¿sí?, debemos cumplir una labor que Dios nos encarga, ¿sí? Es decir, la iglesia no es eso que quizás en la tradición conocíamos, ¿no? Un espacio en el que éramos personas pasivas, a las que íbamos, asistíamos y salíamos, ¿no? No, la iglesia no es eso. La verdadera iglesia, la bíblica, la de Cristo Jesús, es un espacio en el que hay una labor que hacer, ¿sí?, tanto al interno de la iglesia como mucho más afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Entonces, sepa que si usted está aquí, a mí me decían esto cuando yo recién llegué a la iglesia cristiana evangélica hace 30 y algo de años, decía, sepa que usted no está aquí para calentar el puesto, ¿no? Entonces yo al inicio decía, ¿y qué quieren que haga?
¿Y qué quieren que haga? ¿No es cierto? Hasta que uno va conociendo, entendiendo la palabra, sintiendo ese empujoncito que Dios nos va dando. Entonces, entendamos que hay una labor que hacer. Y la labor está escrita ahí, está descrita ahí. Dice que Jesús caminaba por las aldeas, ¿haciendo qué? Enseñando, predicando y mostrando el poder de Dios. En este caso dice sanando enfermos, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Exactamente lo mismo, ¿sí? Enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, ya le voy a decir cuál es la pequeña diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? Y orar por las necesidades de las personas, ¿no es cierto? La pequeña diferencia entre enseñar y predicar es que la enseñanza es mucho más estricta, una instrucción, ¿no es cierto? Es exponer un tema. Y la predicación es la aplicación de la palabra de Dios a lo cotidiano de nuestras vidas. Es por eso que muchas de las ocasiones yo parto para la predicación de los días domingos, yo parto de una realidad nacional, mundial, personal, familiar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos corresponde como iglesia. Nos corresponde enseñar, instruir, predicar y orar por las necesidades de las personas. Lo segundo que nos dice, luego vamos desglosando un poco más, lo segundo que nos dice es que este impulso que debemos tener, usted y yo, porque esto no es responsabilidad solo mía o de las personas que aquí se paran o que tienen algún involucramiento, no, esto es para todos somos la iglesia no somos los 5, 10, 15, 20, 30, 100 personas que estemos involucrados de uno u otro modo con alguna actividad en la iglesia, no, esto es para todos. La motivación principalmente tiene que ser para todos y eso fue algo que comenzó a inquietar mi corazón cuando comencé en la iglesia y cuando me decían y yo o no entendía o me hacía el desentendido cuando me decían nadie está aquí para calentar un puesto, ¿no? Yo decía, a mí díganme qué quieren que les ayude y cuenten conmigo, pero de ahí no más, ¿no? Pero cuando entendí la motivación que está dicha en la porción que acabamos de leer, obviamente mi corazón se conmovió, ¿no? Porque la motivación es, oiga, tenga misericordia de las personas que están a su lado, pues. Tenga misericordia, tenga compasión. ¿Qué tal que esas personas el día de mañana mueren y van para una eternidad de condenación? Porque no hubo quien les predique cuando tú estabas ahí cercano. ¿Sí? Que el día de mañana nos enteremos que el vecino de la casa 12 se ha muerto. Y era un mal hombre porque se le notaba por su conducta, por su comportamiento. Y nunca le dijimos, oiga, arrepiéntase. Hay un Dios que quiere darle una oportunidad de eternidad plena. Y no que vaya a condenación. A mí no me diga esas cosas. Y si la palabra es sembrada y no regresa vacía, ¿qué tal que estábamos a tiempo de ser instrumentos para salvar esa vida? La del vecino, la de mi familia. La gran angustia que se apoderó de mi corazón cuando yo, recién llegado al Evangelio, recién llegado a la iglesita, digo iglesita no por menospreciarla, sino porque éramos pocos, sí, pero qué iglesia más linda, más poderosa, comencé a tener la inquietud por mis hermanos, por mis padres, sumamente religiosos mis padres y muy reverentes a su religión, pero yo sabía que estaban en una doctrina equivocada. Y por lo tanto sabía que había muchas cosas que Dios quería hacer en ellos y que 50, 60, 63 años 70 años de religiosidad no lo habían conseguido, no habían cambiado. Como el hecho de saber que hay una salvación que Dios nos propone y que tenemos que aceptarla. Ellos no conocían. Ellos creían que por sus actitudes, por sus obras, por sus buenos frutos, por lo que usted quiera, por su currículum, sí, podían tener ganado el cielo. De hecho, algo comentábamos en estos días con una persona, una de esas frases de antaño, ¿no? Cuando alguien hacía algo bueno, decía, no, esta persona tiene, mi padre solía decir así, esta persona tiene terreno esquinero en el cielo, decía, ¿no? Y claro, uno piensa que por las obras o por qué sé yo, por el cumplimiento de los mandamientos de la Santa Iglesia, y no es así. Entonces comenzó a entrar en mí esa angustia. ¿Qué pasa con mis padres? ¿Qué pasa con mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados, mis familiares? ¿Qué pasa con mis panas, mis amigos? Entonces hay una motivación. Y la motivación dice que Jesús vio que había mucha gente, multitudes, como las hay hoy, que son como ovejas que no tienen pastor, que no tienen una guía, que no tienen un norte,
que no adquieren una disciplina para que sean discípulos de Dios, discípulos del Maestro de Cristo Jesús. Entonces hay una motivación. Yo no creo que ninguno de nosotros sea ajeno a esa motivación. Basta con enterarnos, ni sabes lo que ha pasado el fin de año, el comportamiento inadecuado que tuvo tal ser querido. Y uno dice, no, que se vaya al infierno. No, que Dios nos guarde. A ese hay que hablarle, a ese hay que invitarle, a ese hay que inquietarle. Y ya va a verlas. Lo que va a pasar cuando usted le hable. Que al día siguiente viene a la iglesia y entra de rodillas. No va a pasar eso. Porque ese es un desafío que tenemos. Amén. Y el tercer aspecto que nosotros debemos entender es que para poder cumplir esta misión, esta labor que Dios nos encarga, tenemos dos grandes problemas. El primer problema es la falta de obreros. Es decir, alguien que se pone el traje, ¿no es cierto? Alguien que se pone el traje, que se pone la camiseta. Yo soy cristiano y como cristiano que soy, yo voy a cumplir la obra de mi Padre, ¿no es cierto? Entonces, yo soy cristiano. Hay falta de personas. No digo que haya falta de gente que asiste a la iglesia, no. La gente a la iglesia asiste, gracias a Dios nosotros tenemos una buena asistencia. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Una cosa es que haya gente y otra cosa es que haya obreros, o sea, gente dispuesta a trabajar, gente dispuesta a decir, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que no hay. Gente hay, lo que no hay es gente comprometida. Y el segundo gran problema que hay en cuanto a los obreros no es solo la escasez, sino que para ser obrero hay que cumplir ciertos requisitos. No es solo la buena voluntad, no es solo el emocionalismo, no es solo la predisposición. No, pastor, usted sabe que puede contar conmigo cuando usted quiera, pastor. Ya sabe, ahí estamos, pastor, cualquier cosa, damará, ¿sí? No es solo eso, sino que para cumplir la misión de predicar, de enseñar la palabra de Dios, si usted quiere, debemos cumplir algunos requisitos de la palabra de Dios. Así que yo quiero comenzar diciéndole, o continuar diciéndole, porque ya comencé la prédica, continuar diciéndole que hacer la obra de Dios no es fácil, de plano, ¿no? Es decir, este año voy a ver si le doy una manito al pastor. No es así. Hacer la obra de Dios no es fácil para nada, ¿sí? Y no creerá que me estoy echando flores, ni mucho menos, porque usted entenderá, ¿sí? ¿Por qué cada vez hay más comercio, hay más spas, hay más gimnasios, hay más peluquerías, ¿sí?, que iglesias? Y usted sabrá por qué hay más de todas las profesiones y oficios que pastores. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia hace 35 años, este es el año en el que cumpliría, si Dios me da salud y vida, 35 años de haber conocido, o mejor dicho, de haber sido rescatado por mi Señor Jesucristo. En esa época, nuestra iglesia, 22 personas, cuando yo llegué, habían contemporáneos míos, que teníamos igual 1, 2 niños, qué sé yo, 25, 30, 35 años. Y todos anhelaban ser pastores, menos yo. Todos anhelaban. Decían, no, si Dios a mí me llama, yo dejo todo y predico, y yo esto. Eso puede haber sido novelería, puede haber sido emocionalismo o cualquier otra situación. Pero eso ya no se oye hoy. Hoy ya no se oye el deseo de la gente que diga, yo quisiera ser pastor, yo quisiera servirle al Señor. Sí, yo estaría dispuesto a creerle a Dios. Eso ya no oigo yo desde hace... Como tampoco oigo predicaciones, palabras, consejos que nos advertían antes, ¿no? Y nos decían, si tú quieres ser llamado, sí, amén. Si tú quieres servirle a Dios, gloria a Dios, yo quiero, cuenta conmigo, si venme aquí. Nos advertían, nos decían, hay un precio que pagar. Y si así se le conocía, el precio del llamado. Así se decía. Dice, sí sabes del precio del llamado. O si no, cuando alguien ya era llamado y estaba involucrado en la obra de Dios, decían, ¿y cuál es el precio que pagaste? Porque eso es realidad. Hoy no. Hoy no se habla del precio del llamado. Hoy se habla del sueldo del llamado.
Entonces sí se da cuenta que hacer la obra de Dios no es fácil, para nada. ¿Sí? Y el Señor Jesús dijo, habló claramente del precio del llamado. Deja todo y sígueme. ¿Sí? Deja que los muertos entierren a los muertos, deja. Porque posiblemente había un joven ahí cuyo padre estaba, o un progenitor estaba al borde de la muerte y le dijo, yo te voy a seguir, Señor, pero déjame atenderle a este último tiempo ya. Le entierro a él y te sigo. Deja que los muertos entierren a los muertos. El que prefiere más a su familia no es digno de mí, hablando del llamado. Entonces entienda, no es fácil. Claro, yo comencé preguntándole y no era por ponerle el pie. ¿Sí? ¿Con cuántas personas podemos contar para ir a la mies? Los obreros que estemos dispuestos. Hubo un buen amén. Si yo preguntaría hoy nuevamente, no sé. Por eso no voy a preguntar. Así que yo quiero decirle un poquito. No se trata tampoco de atemorizarle, ni mucho menos decir, mejor era cuando yo estaba en la religión tradicional ahí. El líder espiritual, él hacía su parte y el resto bien. Si hacen bien, si no también. No se trata de eso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la palabra de Dios nos deja muy claro, ¿sí? Ciertas condiciones de vida que nosotros debemos reunir para tratar de ser útiles en la obra de Dios, ¿no es cierto? Y por eso me voy a permitir dar lectura de estos requisitos que se encuentran en Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué tal? ¿Cuántos queremos servir a Dios? Es lo más sencillo. No le digo, vea, estoy renunciando y está quedando vacante el puesto de pastor. No estoy diciendo eso. ¿Sí? Estoy diciendo servirle a Dios, de algún modo. Por ejemplo, vea, que digo, una manera aparentemente sencilla. Nada es sencillo en la obra de Dios, nada, ¿no? Pero una manera aparente de servirle a Dios es, por ejemplo, pastor, yo voy a prestar mi casa para que usted haga una célula. Sea de familia, sea célula de matrimonios, o célula básica, o célula avanzada. Una célula que usted se invente, pastor, cuente con mi casa. ¿Hay las condiciones para que me preste la casa? ¿Será que si usted invita a los vecinos tácitamente dirán, en realidad esta pareja, esta familia, esos hijos de esta familia, son gente tan chévere, tan buena, qué saludadores son los chicos, qué amables, qué comedidos? No, el Señor jamás ha dado nada que decir. ¿Y qué decir de la señora? No, la señora es intachable. Y nos están haciendo una invitación, aunque sea para hacerles la contra, vamos. ¿Por qué? Porque la familia, la persona que invita y que va a prestar su casa, no va a predicar. Yo pongo un predicador, yo pongo a alguien ahí que vaya a impartir la palabra. Pero el anfitrión, la familia anfitriona, ¿sí?, debe reunir estos requisitos. Que no sea pendenciero, que no haya estado bronqueándose en el chat del condominio, ¿no es cierto? Sino que por el contrario sea amable, apacible, ¿sí? Que no vaya a tener actitudes que desmerecen su condición de gente, sino que sea una persona decorosa, que sea amable, que con las 200 casas del condominio o las 300 casas del barrio, cuando va siempre, ¿cómo está? Qué gusto. Bendiciones. Oiga, ¿por qué me dice bendiciones? Porque es el deseo que yo tengo para usted. Qué raro, qué alhaja.
porque debemos tener buen testimonio de los de afuera. Pero pastor, yo puedo colaborar aquí dentro de la iglesia. Para que colabore aquí dentro de la iglesia debe tener buen testimonio de los de afuera. ¿Sí se da cuenta que no es fácil? Que no sea avaro, que cuando fueron a decir, vea, vamos a recolectar unas funditas de caramelos para regalar a los niños que viven más acá atrásito y que no tienen nuestra condición económica. A mí no me digan ese tipo de cosas. Ay, entre ustedes busquen ese caramelo. Hay cada uno que trabaje. No, hay que ser generoso. Y generoso con lo nada que uno tiene. ¿Sí? Uno tiene que ser generoso. No avaro, no todo para mí. El avaro es eso, no solo en la parte económica, sino en todo. En la atención, en todo. Todo para mí, todo para mí. No hay que ser así. Porque eso nos desmerece como hijos de Dios. Y si nos desmerece como hijos de Dios, termina siendo un tropiezo, un impedimento para quienes anhelamos servir. Dice, el que anhela obispado. El obispado es un servicio espiritual. Y dice, buena obra. ¿Y qué es lo que se necesitaba? Obreros para la mies. Por eso es que antes de servir a Dios, uno tiene que decirle, Señor, mi carta, mi currículum espiritual, ¿crees que te sirve, Señor? ¿Crees que mi currículum espiritual te sirve para yo poder ponerme en tus manos para ser un instrumento? Pastor, a mí no me pida porque en el vecindario, lastimosamente, no me he dado a conocer para bien. Pero si usted quiere que yo sirva acá adentro, pastor, sí, lo que sea. ¿Y qué pasa si le pongo aquí, les digo a los hermanos de la alabanza, a los que dirigen la alabanza, denle chance aquí al hermanito, ha sido músico, es un requinto, pero vea que los panchos le anhelarían, ¿cierto? Démosle chance, aparte de eso es bien entonado, canta bonito. ¿Sí? No podemos decirle preste su casa en el condominio o preste su casa en el barrio porque le tienen mal testimonio porque sabías llegar con la guitarra a 3 de la mañana. ¿Sí? Pero ya quieren enmendar su vida y démosle chance. ¿Y qué tal que alguien del barrio venga y le vea aquí parado? Complicado, ¿no? Pero ve quienes han sabido darles chance de que canten aquí. El Chispo ha sido. Entonces, sí se da cuenta por qué hay requisitos que cumplir. Sí se da cuenta cuál es la gran dificultad para hacer la obra de Dios. Es que se necesita obreros y que esos obreros sean aprobados. De hecho, esta prédica se llama así. Se llama obreros probados y pulidos. Porque hay que ser pulidos. La Biblia dice que si uno lleva fruto, tendrá que ser podado para llevar más fruto. Amén. Entonces, no puede ser un neófito, un espontáneo, un recién nacido al Evangelio, ¿no es cierto? Sino que se necesita que ya tenga un tiempito de caminar en el Señor, que nos permita ver sus frutos, ¿sí? Que una persona que en el vocabulario, en la conversación, en la risa, en la broma que nos hacemos entre los cristianos, se note que conoce de la palabra de Dios, que sepa. Porque no es que, pastor, pero yo me imagino que usted nos va a dar un folleto. Claro que yo le doy un folletos que los hemos formado a lo largo de mi vida ministerial. Pero no es que se va a sujetar solo al folleto, porque al rato que le haga una pregunta que sale del folleto, ¿qué va a salir corriendo? O hacerme una videollamada. Sino que no sea un neófito, dice, para que no se envanezca, para que no diga, no, yo 3 meses en el Evangelio, 1 año en el Evangelio y yo ya estoy compartiendo, soy el líder de la célula de matrimonios. ¿No? Porque si quiere ser líder de la célula de matrimonios, porque recibió las charlas que dimos del año anterior, porque tengo el folleto con esas charlas, porque se ama con la esposa, lo que sea. Pero la Biblia dice, ¿no?, que debemos ser marido de una sola mujer. ¿Sí? Es decir, que los que han tenido 2, a menos de que haya sido por causa de viudez, ya no pueden ser parte de ese ministerio. Pueden ser de otro, sí, pero de ese ya no. Es que en mi 3er matrimonio me ve espectacular, pastor. Sí, pero son 3. Es que eso fue antes de que conozca de Cristo. Sí, pero la Biblia me dice. Y ese problema tuve yo, ¿sí? Hace algunos años cuando funcionaba aquí el Ministerio de la Universidad de la Familia. El Ministerio de la Universidad de la Familia no era un ministerio de la iglesia, es un ministerio interdenominacional que lo que trata es de instruir, de capacitar a las personas que asisten a la iglesia para que se encarguen de ministrar en ese sentido. Y claro,
cada año se hacía la invitación, los que están algunos añitos aquí recordarán, y en una de esas ocasiones se había inscrito una persona que tenía 2 matrimonios anteriores y estaba por el tercero. Y fue, aprendió, y el tercer matrimonio le iba espectacular. Amén, gloria a Dios. Y luego vinieron a decirme, pastor, quisiéramos hacer la consagración que se hacía a fin de cada uno de estos talleres, se les consagraba a los nuevos líderes. Yo me prestaba para eso, porque ese no era un ministerio de la iglesia. Yo decía, está bien, lo hagamos. Yo acolitaba, digamos, ¿no? No es que yo les consagraba, porque no eran ni mis líderes, ni mi ministerio de mi iglesia. Y cuando me dieron los nombres de las personas que iban a hacer, dice, ellos también, dice, ya 2 veces han hecho el taller y ya se capacitaron como líderes. Digo, pero la Biblia dice que sea marido de una sola mujer, que tenga en sujeción a sus hijos con toda honestidad. Y yo quisiera preguntar, ¿qué opinan los hijos de los matrimonios anteriores con el caballero y la actual compañera? Y tuvimos bronca. Y tuvimos como, o sea, que Dios no me perdona. No, sí le perdona. Pero por los errores y fallas que hemos cometido, a veces el espacio en el que quisiéramos servir se nos limita. ¿Por qué? Por nuestro testimonio, por nuestros errores, por nuestras faltas. Cuando yo comencé a servir, año 1997, consagrado desde el 1999, arrancó en competencia conmigo, no porque yo lo haya aceptado la competencia. Una persona que tuvo inconvenientes matrimoniales. Seguía con la misma mujer, la única, pero tuvo inconvenientes. Y gente sabia le recomendó, le dijo, no te metas a querer ser un siervo a tiempo completo, porque tu testimonio, que está fresco en la mente de pocas personas que te han conocido, no te favorece. No, pero si el Santiago se mete. Veamos a quién Dios respalda. ¿Aló? Si se da cuenta que no es fácil la obra, tanto por los requisitos, cuanto porque no todos los espontáneos y espontáneas son obreros probados, que hayan terminado aprobados, y pulidos, que muestren mucho fruto. ¿Aló? Entonces necesitamos aquí, sí, necesitamos gente que colabore, ¿sí? Quizás pudiéramos tener 10 células de enseñanza bíblica básica, unas 5 de avanzada, unas 8 de matrimonios. Amén. Levante la mano con quién puedo contar, de acuerdo a estos requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3. Se complica, ¿no? Entonces no es falta de ganas, no es que el pastor no quiere trabajar, no. Es que si vamos a trabajar, tenemos que trabajar bien. Pero vamos adelantando un poquito en cuanto a requisitos, si es que aquí se llama. Entonces, pues, lo que podemos decir en resumen es que la persona tiene que ser un buen líder de hogar, hombre o mujer, o a un hijo, porque también pueden haber líderes, como de hecho tenemos. Tenemos líderes de adolescentes o colaboradores de adolescentes que son solteros. Pero también yo tengo que revisar la vida de ellos, ¿sí? Que no vayan a querer enseñarles a los adolescentes lo que ellos no son capaces de ser cuando ahora son profesionales, ¿cierto? Entonces, que tengan un buen testimonio, que sean verdaderas aportes, una verdadera luz, comenzando en sus hogares y fuera de casa también, que gente que sea honesta, pacífica, amable, prudente, de buen testimonio, ¿sí? Para saber con cuántos podemos contar, ¿sí? Yo no sé si le comenté alguna vez, yo fui pecador, y creo que muy pecador, ¿no? Y en una ocasión, estando en el antiguo local, en el anterior local, digamos, ¿sí? Han habido solo 2 del anterior y estaba yo predicando, ¿sí? Como ese local era pequeñito, el espacio, la esquinita que era el púlpito, estaba muy cerca de la puerta de ingreso, la puerta principal, digamos, porque había una puerta lateral. Y yo que estoy predicando, ¿no? ¿Qué le digo yo? Tenía 34, 35 años. Yo que estoy predicando y toda la situación, entran unas personas que me conocían a mí, de mi barrio. Entran y fue evidente, ¿no? Yo les noté, fue evidente el impacto. ¿Qué haces este aquí? ¿Qué haces este aquí? ¿Por qué le dieron el micrófono a este? ¿No?
Entonces se impactaron y se quedaron, menos mal ahí. Y claro, y seguí predicando, y al finalizar el culto, yo quería esconderme. Yo quería esconderme, no porque tenía bien claro algo, algún daño, perjuicio o mal testimonio que tuve con estas personas, sino porque saber que ellos me conocían antes. Entonces dije, ¿qué recuerdo podrán tener de mí? A lo mejor sí, el recuerdo de que era una persona del barrio. Eso no era el problema. El problema es que mi comportamiento, mi actitud, por ejemplo, yo era muy prepotente, engreído, sobrado, soberbio. Y eso era siempre. Y que a uno le recuerden en esa condición no es nada bonito. Entonces yo decía, si aparte de esa imagen desastrosa que tenía yo, de pronto alguna vez procedí de manera equivocada, que era muy probable, y menos mal se quedaron ahí. Cuando terminó el culto salieron, yo quería salirme por la puerta del costado, pero soy el pastor. ¿Cómo está? Qué gusto, bienvenidos. No me digan nada. Y se acercaron y me dicen, ¿qué hace usted aquí? Digo, yo soy el pastor. ¿En serio? Sí. Y comenzaron, ¿no? ¿Y desde hace qué tiempo está en el Evangelio? ¿Y cómo así? ¿No? Y después de eso terminamos dándonos un abrazo. Qué bueno volver a verlo. Así me dijeron, qué bueno volver a verle en estas condiciones. Eso fue un chirlazo para mí. Un chirlazo que lo acumulé de mi vida pasada. Qué bueno volver a verle en estas condiciones. ¿Usted cree que yo tenía ganas de seguir predicando? Sí. Sí, porque dije, Dios me perdonó y tengo que llevar fruto, y si Dios tiene que pulirme para llevar más fruto, amén, que así sea, que no nos detenga. Entonces necesitamos líderes de células de enseñanza bíblica básica, avanzada, necesitamos de matrimonios para que compartan la palabra para los matrimonios y que den consejería. Necesito consejeros de matrimonios, necesito personas que nos ayuden tanto en el grupo de varones como en el escuadrón de oración que hemos llamado, para que se den tiempito de cuando en cuando y puedan ir a predicar en la fundación. Necesitamos gente de oración, de intercesión, necesitamos gente para escuela dominical, necesitamos gente para no sé si los universitarios, todavía no he hablado con ellos, pero para adolescentes necesitamos gente para que trabaje acá adentro y que pueda proyectarse en la parte de afuera. Necesitamos gente que nos preste casas, eso que le quede, por favor, casas en donde podamos realizar estas células. Necesitamos músicos, necesitamos cantantes para que vengan a saber que alabar no es cantar, alabar es estilo de vida. Ahora, que aparte del estilo de vida, sí debe tener una bonita voz y una entonación, gloria a Dios, ¿sí? Para no caer en las enfermedades espirituales que habían antes, ¿no? Que todo lo hacían para la honra y la gloria de Dios. Quiero cantarle a Dios para la honra y la gloria de Dios. Sí, ¿quiere cantar? Sí. Y comienza con unos gallos. Cántele desde allá. Porque la alabanza que usted le va a ofrecer a Dios es su testimonio de vida, más que esos bonitos gallos que le salen cuando pretende cantar, ¿sí? Un segundo aspecto, 3 aspectos nomás, ¿no? Entonces, el primero es no ser neófito, tener bien claro las condiciones que debo reunir para servir a Dios. Y quizás encuentre muchas personas con esas condiciones. A la salida puede decirme, y yo le voy tomando nota, ¿sí? Cuente conmigo, pastor. Y luego hablamos para qué puedo contar, ¿no es cierto? Para hacer tal o cual cosa. La segunda es algo que ya le digo, es difícil encontrar obreros probados y pulidos, ¿sí? Es gente con compromiso, ¿sí? Y por lo tanto, con constancia. Porque claro, a veces el emocionalismo, uno dice, no, este año yo le voy a servir a Dios. Viene el mundial. ¿En qué fecha es el mundial? Porque este año es el mundial, ¿verdad? En junio es, ¿sí? Entonces, por ahí de mayo uno ya comienza a visorar, ¿no? Dice, ¿y a qué hora serán los partidos? ¿Y cuándo jugará la selección? Y hay que ver cuando juegue Argentina y cuando juegue Brasil, ¿sí? Y cuando jueguen las potencias mundiales y que no sé, y se le apague el emocionalismo. Porque, pastor, sí sería bueno que el domingo que juega la selección cierre la iglesia, un domingo, pastor, un domingo cierre la iglesia, juegue el Ecuador y el siguiente domingo, y como me dijo una persona, y va a ver cómo la gente acepta. Claro, porque yo hago las cosas para que la gente acepte, no para que Dios me respalde, sino para que la gente acepte, ¿sí?
A lo mejor viene el mundial y se le apaga el énfasis, el ímpetu, las ganas, el deseo. Por eso se necesita gente con compromiso y por lo tanto con constancia. ¿Sí? ¿A cuántos les gustaría ser parte así de corazón? Ya, no levante la mano, nada. Solo le hago la pregunta y responda usted mismo. ¿A cuántos les encantaría ser parte del grupo de alabanza? Perdóneme, ay, qué lindo, ¿no? Venir acá, cantarle a Dios, ministrar a Dios. ¿Sí? Todos los sábados en la tarde tiene que venir a repasar. Todos los sábados. 52 semanas, 52 sábados. Y cuando al pastor se le ocurre hacer algún culto especial, tiene que venir adicionalmente el viernes. Y para venir el viernes, tiene que venir corriendo del trabajo. ¿Sí? Un sabadito quedarse en la cama rico. No, todos los sábados tiene que venir. Porque claro, una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que se requiere. Acuérdese que la semana anterior fue: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que dice esta palabrita. Y esta palabrita me dice que hay que ser constante, que hay que ser esforzado, que hay que ser valiente. Las cosas en la obra de Dios no se hacen por novelería, se hacen por compromiso. Y ese compromiso debe demostrarse en constancia y en santidad, obviamente, ¿no? Con testimonio adentro y afuera y a donde vayamos. Sí nos vamos a encontrar con personas que se van a acordar. Yo me he encontrado con sin número de personas que me conocían en mi vida de pecado, en mi vida pasada. Pero con el desafío de mostrarles lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Porque si buscaba una persona que antes haya sido perfecta, solo Jesucristo para predicar. Así que aquí está el pecador arrepentido y perdonado, predicando y exhortando la palabra de Dios. Y tercero, quizás esto aparentemente como que no se toma en cuenta, ¿no? Este tercer aspecto para saber si encontramos obreros y obreras probados y pulidos. Es que estén dispuestos, la gente que quiere colaborar, que quiere sumarse, la gente que quiere prestar una casa, ¿sí? Es estar dispuestos a enfrentar la batalla. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Bueno, yo le pregunté a Pablo qué quiere decir con esto, porque Pablo le decía a Timoteo, a su discípulo, a este hombre que siendo un buen cristiano, había testimonio de él, ¿no? Por lo que había recibido de su madre y de su abuela, le decía algunas cositas como esta. Le decía a Timoteo, siendo un hombre joven, le dice: mijo, tendrás cuidado de no mancharte, de que no te salpiquen las locuras juveniles, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que le decía a Timoteo, y es inherente a este tercer punto, es le dice: tienes que ser un buen soldado de Cristo, dispuesto a enfrentar las batallas. Batallas que, claro, cuando uno dicen, si a mí me critican, no voy a hacer caso. Pero cuando la crítica viene de los que están en tu casa, cuando la crítica viene de los que están en la iglesia, cuando el hombre casado de Dios que quiere servir al Señor, la mujer se pone loca y le comienza a hacer problema y le dice: ay, por un ratito deja tu compromiso, todo por querer quedar bien con el pastor, deja y vamos ahora a este otro compromiso social. No, yo hice el compromiso y tengo que ser comprometido y constante y no puedo dejarla. Pégale una zapada al pastor y dile: no puedo, o que te está pagando. Oiga, enfrentarse con ese tipo de cosas es cosa seria. Porque la bronca a veces comienza por casa, ¿sí? El que te critiquen a veces los hijos, son nuestros jueces más implacables que hay. Y que te critique la gente, que le digan como me dijeron a mí. Yo les he dicho varias veces esto, ¿no? Cuando decidí aceptar el desafío que mi pastor me invitaba a que predique un domingo. Ya había predicado por ahí un martes, un jueves, ya me había dado chance de que comparte una palabrita en alguna invitación que hubo. Ya me estaba soltando el pastor. Me dijo: Santi, anda un domingo ahí, anda un domingo. Pasé súper mal desde el jueves, mal con el estómago, hecho pedazos, con la angustia de que qué va a pasar. Y eso que yo soy un poquito lanzado, avesado, ¿no? Pero pasé súper mal, ¿no? Y llego ese domingo, bueno, el primer domingo que pasó eso, sí, mi pastor estaba en otra iglesia predicando, había aceptado una invitación y me deja a mí. Yo me mando a hacer un terno nuevo, en mis carencias me mando a hacer terno, ¿no? Y llego con el terno y estaba encargado de dirigir el culto otro hermanito. Y este hermanito, al enterarse que mi pastor no iba a estar ahí, sí, invita a otra persona.
Y llego yo ese domingo, ¿no? Con mi hijo, en esa época solo mi chinito, no había, no, ya tenía yo Martín, sí, no comencé a servir sino después de que nació Martín. Y llego a la iglesia con terno nuevo, ¿no? Y el rato del anuncio para la palabra de Dios se para este hermano que había sido encargado y dice: hermanos, como ustedes tienen conocimiento, nuestro querido pastor Eliezer Moreira fue invitado para predicar en otra congregación, pero él ha dejado a mi cargo la dirección del culto. Así que hoy vamos a dar paso, dice, a un gran siervo de Dios. Y comienza una presentación increíble, ¿no? Yo digo, no soy yo con semejante presentación. ¿Y sabe qué pasó? Que no era yo. El rato dice, nuestro querido hermano Perico de los Palotes. Y yo, que había estado con flojera desde el día jueves, en oración de madrugada, con terno nuevo, porque mi pastor me había dicho que yo me lanzaba ese domingo, sí, el rato, yo la flojera y la prédica. ¿Sí? Eso fue lo primero que me pasó, ¿sí? Como yo seguía siendo humano y no tan espiritual como la vida me ha enseñado, yo quise ahorcarles a los dos, al que predicó por haberme quitado el espacio y al que se dignó en invitarle yéndose por sobre la autoridad de mi pastor, ¿no? Y ganas no me faltaron decir, no vuelvo más, hasta aquí llegué. ¿Sí? Y la siguiente vez que mi pastor, ahí sí ya con la presencia de él, me dice, no, Santi, tranquilo, dice ya, en un mes, nada que un mes. ¿Sí? Predicas, perfecto. Me dijo, pero orarás para ver si la palabra que tienes que dar ese domingo es la misma que tenías preparada y que te dio la disentería, si es esa o es otra. ¿Sí? Entonces me pongo a orar y era otra. Digo, pero esta ya está preparada, Señor, otra. Nuevamente desde el jueves, mal el estómago, y voy y predico. Mi primer domingo, ¿no? Casado con una sola mujer que le amo y estoy hasta el día de hoy, con mis dos hijos, facilitos tenerles en sujeción. El chinito tenía 6 años, el otro 3 y medio, ¿no? Todo perfecto, cumpliendo los requisitos, buen testimonio en el trabajo, todo bien. ¿Sí? Y voy y predico. ¿Qué? No sé. Pero me lancé. Acabo de predicar y ese púlpito de nuestra iglesia en La Orellana y Coruña tenía unas 2 graditas para bajar. ¿Sí? Bajo esas 2 gradas y se acerca un hombre que era fiel a la iglesia. Todos los domingos estaba ahí este hombre. Y era de los que prestaba atención y leía la Biblia. Y se acerca este hombre y me hace así. Y me da la mano y me dice, mi hermano, le felicito. Ciertamente hay que ser muy valiente para pararse ahí a predicar. Y yo comienzo. Dice, así que yo quiero darle esta palabra. Venga esa palabra. Háblame, Dios, háblame. Me dice, yo le felicito por su valentía, pero lo suyo son las leyes. Dicho de otro modo, me decía, siga nomás como abogado, porque como predicador fracasó. Sí. Y yo le creí. El día lunes estuve conversando con mi pastor, le digo, pastor, ¿sabe que esto pasó? Yo quiero ser honesto, yo no quiero ser de tropiezo ni para usted, ni para la obra, ni mucho menos. ¿Verdad? Si es que hay que cargar bancas o sillas, encantado. Pero esto no es lo mío. Y mi pastor me dice, fue el fulano de tal que te dijo eso, ¿verdad? Digo, no importa quién. No, dime, dice, ¿fue el fulanito de tal? Con nombre, apellido y número de cédula. Le digo, sí, él fue. Dice, él tiene envidia. Porque a mí me ha pedido varias veces que le des espacio. 2 veces le he dado el espacio y él sí 2 veces ha fracasado. Tú no, Santi. Tú tienes un llamado de Dios y prepárate para ese llamado. ¿Qué llamado, pastor? Dios ni conoce mi número telefónico. ¿Qué? Aquí estoy. 30 y pico de años antes, ¿sí? Dispuestos a enfrentar la batalla, lo que venga. Yo le quiero servir a Dios. Siento, no solo entiendo, sino que siento que es un privilegio. Voy a tener bronca con el diablo primerito porque va a hacer todo lo posible para quitarme de esa posición, ¿sí? De colaborador, de anfitrión, de maestro o maestra de escuela dominical, de colaborador con los adolescentes, que me toca una vez cada 5 semanas, pero el diablo va a hacer todo lo posible por quitarme de ahí. ¿Cómo? Me va a mandar enfermedades,
me va a hacer que me bronquee con mi círculo cercano, me va a quitar el trabajo, voy a estar terrible y habrá gente que venga y me diga, ahí está por metido, ahí está por hacerte el hermanito, mejor te iba antes. Todo me va a decir el diablo. Pero yo estoy dispuesto a enfrentar la batalla y a enfrentarla de rodillas y a decir, Señor, si tú me llamas y yo te dije, heme aquí, yo sé que tú me vas a sostener, Señor. Ayúdame, bendíceme, susténtame. Y que si tengo que pasar aflicción, pagar el precio del llamado, que si ese dolor, ese quebranto va a traer más fruto, aquí no estoy para figurar, estoy para que tu nombre sea glorificado, porque aquí el que importa eres tú. Yo quedo de lado. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Poder es inigualable, como jamás se apagará, mi deseo